Bienvenidos una vez más al curso de Creatividad, Cultura y Sensibilidad. Hoy abordaremos generalidades de la creatividad y también de la innovación. Empezamos diciendo entonces que la creatividad puede ser una operación mental, puede ser imaginación creadora, proceso de pensamiento, también ha sido entendido como un mecanismo intelectual desde donde uno puede asociar ideas o conceptos para dar origen a soluciones nuevas. Aquí también nosotros miramos que la creatividad es una forma de pensar, es una forma que tiene que ver con la novedad, que tiene que ver con el valor. Y en esta medida, la cualidad de la creatividad está en el resultado, en un resultado que hace parte de una habilidad, de una expresión para uno poder desarrollarse, para uno poder mejorarse o para uno poder impulsarse. O sea, la creatividad es motor de desarrollo. Ahí no solo es inspiración, tenemos que decir que es un asunto gratuito, es un asunto súbito, que también es un asunto imprevisible de la mente. En esa misma dimensión, el producto creativo entonces tiene que ver con algunas características del sujeto, como la flexibilidad, también la fluidez, la originalidad, la capacidad de redefinición, de penetración, de elaboración. Ahí entonces uno busca ir más allá, busca liberarse, busca la novedad, busca la resignificación, el cambio de perspectivas. Nosotros entonces hemos entendido en distintas épocas la creatividad como una forma de ayudar a pensar de manera holística, a pensar las partes, a pensar el conjunto. Y aquí la hemos entendido, como ya dije, como un impulso natural desde donde uno explora ideas, también como un desafío, como un reto, como una forma de tener independencia del pensamiento. También se ha asociado la creatividad a la amoralidad, se ha asociado a la lúdica. El pensamiento creativo se ha visto como una operación del conocimiento y no una operación en general, es una operación en particular. Aquí, esa capacidad de rapidez, de coger una información, de almacenarla y de luego de recrearla, de producir con ella una nueva información, implica esa profundización, implica involucrar en ella la experiencia propia, quién es uno, cómo hace uno eso que sabe. Esta es una expresión entonces de la inteligencia y es un estilo, es una marca, es una huella intelectual de la personalidad. En esa marca nosotros podemos hacer observación, descripción, diagnóstico, formulación de estrategias y soluciones. Por eso es que muchas veces también la creatividad aparece como un insight, como una intuición, un darse cuenta, como una toma de conciencia. Y ahí es desde donde nosotros podemos decir que la creatividad es intransferible, es única a cada ser humano. Entonces, los invito a que miremos la presentación de hoy para poder profundizar más allá en esto de la creatividad y la innovación. Empezamos diciendo que creatividad significa condición de, o sea, esa, esa parte dad, creatividad, el dad significa condición de. Entonces, la creatividad es la condición del creativo. Y como condición del creativo es posibilidad y es práctica de creación. Y nosotros vemos cómo esa práctica de la creación tiene que ver también con la contemplación del contexto y con el hacerse uno con ese contexto. Dice Maquiavelo en El Príncipe que no hay nada más difícil de planificar, de éxito más dudoso ni más peligroso en su gestión que la creación de un orden nuevo de cosas. Para uno poder crear una torta de manzana desde cero, tendría que crear el universo completo. Esto nos muestra que cuando nosotros somos eco de la creación, nos concienciamos de ello y actuamos en consecuencia, fluimos mejor con la vida. Aquí
Entonces vamos a mirar cómo la creatividad y la innovación hacen parte de la vitalidad de las personas, hacen parte de esa instancia privada, de esa instancia personal, pero también de la instancia colectiva. Y estas trascienden las creencias y también trascienden las culturas. Vemos formas de conexión, vemos formas de creación, vemos formas de convivencia que son producto también de esas formas de la creatividad. Así las cosas, entonces, vemos que innovar es organizar recursos para uno expresarse de manera libre y creativamente, para proyectar el talento. Y todo innovador es creativo y no todo creativo es innovador. Entonces, vemos que la innovación tiene tres dimensiones: la pasión, la gestión y la consignación. Entonces vemos la pasión no como una pulsión de emoción, sino como una pulsión que emana de una necesidad de entender lo nuevo, de mirar las fronteras, pero también de trascender fronteras del entorno, de superarlas, de transgredir lo conocido, de sumergirse en lo desconocido y de alcanzar nuevos paradigmas. Ahí entonces, después de esa pasión que es el motor inmóvil, viene entonces como esa capacidad que tenemos para gestionar, esa capacidad de organizar, de planificar y de administrar esa pasión. Y finalmente, esto tiene entonces que consignarse de alguna manera y se consigna a manera de procesos, de productos, es decir, de posibilidades de ver en todo lo mejor. Y ahí se augura entonces una posibilidad de éxito. Entonces vemos cómo la creatividad nos lleva a solucionar problemas de la vida cotidiana. La innovación nos lleva a llevar esas soluciones de la vida cotidiana a un contexto específico para que una comunidad la valide y la legitime, y eso genera un retorno, un indicador. La pasión entonces es una emoción creativa que impulsa a debatir, a investigar, a absorber experiencias, a tener de cada aprendizaje un significado. También nos lleva a relacionar conceptos, a intercambiar realidades, a descubrir nuevas oportunidades, a explorar, a hacer inmersión. Y ahí entonces uno puede ser uno, con su colectivo, con su contexto y con lo otro que sería el misterio. Esto es una posibilidad de reinvención, pero cuando se habla de reinvención no solamente es de inventar, reinventar lo que ya está fuera de nosotros, también es la posibilidad de uno autorregenerarse. Y aquí vemos entonces una secuencia que nos muestra que los nuevos productos tienen que ver con nuevas tecnologías aplicadas, pero ellas tienen que ver con nuevos procesos de producción, a su vez ellos tienen que ver con nuevas estrategias de negocio, a su vez ellos con nuevos horizontes y a su vez ellos con nuevas oportunidades. Aquí viene el ejemplo del océano azul y también de la economía circular. Este océano azul plantea hipótesis de la necesidad de dejar a un lado la competencia, esa competencia competitiva, destructiva entre empresas, entre colectivos, entre personas, y posibilita ampliar los horizontes del mercado generando nuevos valores, mostrando que cada empresa es única y tiene un nicho específico para esa unicidad. No es necesario copiarle a otros, es importante valorar lo que se está ofreciendo para ponerlo en condiciones de consumo, de demanda, no de competitividad en clave de dañar al otro, privilegiando lo propio. En esta medida, esa es una esperanza, esa es una posibilidad de convivencia, entre comillas, creativa, disruptiva, armónica y civilizada. Innovar, entonces,
más que de lo tecnológico, depende de un espíritu investigativo, de una actitud creativa, renovada y constante, depende de los valores que son intangibles de codificar, valores que no solo son cuantitativos, que no solo nos llevan a la sistematización, son valores en clave de cualidad, en clave de sujeto. Y esto se convierte en pasión, en estilo de vida, en ilusión compartida. Y aquí es importante decir que hoy estamos viviendo una globalización de tantas que ha vivido la humanidad en su proceso histórico-cultural y que la globalización tiene que ver con la economía. Y también estamos viviendo un fenómeno de mundialización. La mundialización tiene que ver en términos tecnológicos, o sea, mientras la globalización es un asunto económico, la mundialización es un asunto tecnológico. La tecnología viene también de técnica, de tecné, de esas formas de aplicación de un saber hacer para dinamizar los contextos de acción. La creatividad entonces en esta generalidad aparece también como una herramienta para impulsar la innovación, para construir ese futuro. Es importante ser creativo, descubrir y aplicar la creatividad en el presente. Implica ser capaz de ver las cosas que nadie más ve. Eso es un visionario. Y también implica ser un profeta, es decir, pro es delante, feta boca. O sea, no es solo el visionario el que ve más allá, sino el que es capaz de nombrar también eso que ve más allá. Entonces, bajo esta consideración, toda innovación hace parte de un proceso creativo y no toda creación se convierte en innovación. Entonces, es una posibilidad de desambiguar los dos conceptos y de mirarlos también como en una dinámica de copertenencia. Ahora, las competencias de una persona creativa son conciencia de ser creativo, autorreconocimiento, introspección, motivación elevada, curiosidad, pensamiento lógico vinculado al pensamiento lateral, la intuición vinculada a la razón. Estas son unas competencias psicológicas, es decir, son aspectos cognitivos y emocionales que no son observables directamente. Aquí aparecen entonces otras características que son comportamentales y son aspectos directamente observables que los podemos ver, que son normalmente originados como en la educación, en el sistema de formación de cada sujeto. Y ahí entonces aparecen la formulación de problemas y la conversión de esos problemas a focos creativos. Aparece también la búsqueda regular de ideas, una actitud transgresora, una actitud aventurera, un liderazgo creativo y un pensamiento ingenuo, un pensamiento inocente, que se admire, que se asombre con todo. Ahora, hay otras competencias que son técnicas. Estas competencias están en clave de aprendizajes más difíciles de obtener y tienen que ver con la influencia externa que le permiten a uno el máximo provecho de esas competencias psicológicas y de esas competencias comportamentales. Estas competencias técnicas tienen que ver con el conocimiento de métodos creativos, con el estarse sensibilizando y aprendiendo y practicando conocimientos y procesos de innovación. Si es que el espíritu de una persona creativa es el espíritu de la creatividad. Dice la filosofía budista que la vida no es un problema que hay que resolver, sino que es un misterio que hay que vivir. Y en esa medida entonces las personas creativas no suelen ir en búsqueda de respuesta, entendidas las respuestas como una solución única, una respuesta cerrada, sino que estas personas se abren a campos de probabilidad, a campos de posibilidad a su alrededor. Y esto le permite encontrar respuestas de forma regular
a cada reto creativo que se van planteando. Es decir, son personas que fluyen candorosamente y encuentran en esa quietud la respuesta. Entonces, dejamos por hoy esta mirada de la creatividad y de la innovación como una especie de detonador, como una especie de provocación. Entonces, esa exploración es muy importante que la tengamos en primera persona, luego la ponemos en nuestro contexto, en acción, para poder generar la interacción, la intercreatividad. Los esperamos entonces en nuestra próxima sesión de creatividad, cultura y sensibilidad.